Buenos días, profe. Este es el video del proyecto de realidad. La historia es de mi compañero Eric Dávila. La historia se titula La vez que me caí en la alcantarilla enfrente del salón de naturales. Hay días que uno nunca olvida, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Para mí uno de esos días ocurrió dentro del Inevelo de Coy, justo al frente del salón de naturales. Y no fue una nota alta, ni mucho menos una exposición brillante, sino porque me caí en una alcantarilla incompleta. Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida estudiantil. Era una mañana cualquiera, de esos donde uno anda con la mente en otro lado, faltando solo unos minutos para que sonara el timbre que anunciaba el cambio de clases. Yo estaba enfrente con varios compañeros en el pasillo, esperando que la maestra de naturales llegara para abrir el salón. Estábamos bromeando, platicando del examen que venía, y sin darnos cuenta ya nos estábamos agrupando frente a la puerta. Lo que nunca imaginaba fue que en la misma puerta sería el escenario donde todos verían cómo me caía justo enfrente del salón de naturales. Había una alcantarilla de metal de esas alargadas y rectangulares que ayudaba a frenar el agua de la lluvia. Sin embargo, a esa en particular le faltaba una parte del enrejado metálico. Era un hueco que no era tan grande, pero lo suficiente para que el pie de alguien desprevenido como yo se fuera directo hacia abajo. Eso fue lo que me pasó. En medio del relajo, con la mochila en la espalda y un cuaderno en la mano, di un paso hacia atrás sin mirar, y justo en ese paso mi pie derecho cayó directamente en el hueco de la alcantarilla. Todo sucedió en una fracción de segundo. Sentí como mi pierna se hundía, perdí el equilibrio y me fui de lado, golpeándome con el suelo del concreto. Primero sentí dolor seco en la pierna y en la cadera, pero después lo que más me dolió fue la vergüenza. Todos estaban ahí, voltearon a verme, algunos soltaron un grito, otros corrieron a ayudarme y por supuesto los más rápidos comenzaron a reírse a carcajadas viéndome ahí tirado. Se cayó, gritó alguien desde el fondo. ¡No! En esa hay popó de baño. Pobre cuate, se mojó toda la pata. Intenté pararme, pero seguía medio atorado y un amigo me ayudó a sacar mi pierna con cuidado. Por suerte no me quebré nada, pero me raspé la pierna, rompí el pantalón del uniforme y quedé lleno de suciedad. Para rematar, una parte del cuaderno que cayó en la alcantarilla y quedó atascado en el fondo, mojado y manchado. El profesor que pasaba por ahí me ayudó a llegar a la alcantarilla. A la enfermería, de la alcantarilla a la enfermería. Me revisaron rápido, me limpiaron la herida con alcohol que ardía como si estuviera dentro de fuego. Me pusieron una curita y me mandaron de regreso con una pastilla. Y fue tan rápido que parecía que ya estaban acostumbrados a accidentes así. Cuando regresé, entré al salón. Parecía que toda la sección sabía lo que me había pasado y mis compañeros me recibieron con una mezcla de risas y bromas. Alguien había hecho un dibujo en la pizarra del salón con un monito cayéndose. Ya volvió Dávila, gritó uno. Como Yedes, dijo otro. Ja, ja, caíste puro tamal, dijo uno de mis amigos. No sabía si reír o llorar o esconderme bajo de la mesa. Intenté interactuar como si nada hubiera pasado, pero con el pantalón oliendo feo y el pantalón rasgado era imposible pasar desapercibido. La curiosidad me llevó a tantas burlas y también hubo quien se preocupara de verdad. Hubo un par de amigos que me dieron un pantalón extra para cambiarme y hasta me guardaron el asiento para que no caminara mucho. Y aunque las bromas no paraban, se reían más como parte del ambiente que como una burla cruel. La maestra entró y vio el alboroto y preguntó: ¿y ahora qué pasó? Una vez desde el fondo respondió entre risas: profe, Ávila se cayó en la alcantarilla. Ella solo negó con la cabeza y aunque no dijo nada más, estoy seguro que también se aguantó la risa. Gracias. A leer a continuación la historia de una caída en el instituto. Era el inicio del año escolar. Todos llegamos ese día con entusiasmo y alegría al instituto de educación básica con orientación ocupacional y nivel de COI. Llegando al instituto me encontré con varios amigos en la mañana. Ese día de reencuentro nos saludamos todos. En fin, en la mañana es muy común que se juegue un partido de fútbol antes del inicio de clases. Por lo tanto, ese partido había dos personas, Anderson y Walter. Los dos estaban en un equipo contrario,
todo iba de maravilla, muy cerrado y apretado el partido. Pero en una jugada de ataque, Anderson llevaba el balón y Walter quería defenderlo. En esa jugada, lastimosamente, Anderson, sin ninguna mala intención, terminaría estrellando a Walter en el poste de la portería, cercana a la tienda. En ese choque, Walter no caería bien y terminaría golpeando una de sus piernas, más específicamente la pierna derecha, donde en un inicio se pensó que sería un golpe más, pero cuando quisieron levantar a Walter no podían. En ese momento se dieron cuenta que se había roto una parte de la rodilla. A Walter le dolía mucho la pierna en ese mismo momento. Llevaron a Walter a la enfermería, donde lo revisaron. Pero solo confirmaron lo peor. Él se había roto. En ese momento llamaron a una ambulancia que se llevaría a Walter a un hospital. En ese momento sus amigos quedaron muy preocupados porque no se esperaban que eso pasara, mucho menos en el primer día de clases. Pero nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lastimosamente se lesionó de gravedad y por un tiempo no supimos mucho de él. Después de mucho tiempo lo volvimos a ver. Era una mañana tranquila. Ese día teníamos que realizar un examen vocacional donde en él daríamos una idea de qué carrera podríamos seguir en el futuro. Ese día llegando nos hicieron realizar filas, no mal recuerdo por grado de sección y clave. Llegando a eso nos asignaron un salón. A mi sección le tocó el salón de comunicación y lenguaje, pero de repente hablando con mis compañeros sobre lo que haríamos y de repente lo vimos sentado en una banca junto a su mamá. Nos sorprendimos al verlo después de meses, estaba un poco cambiado a la última vez que lo habíamos visto, se miraba afectado por el golpe que había recibido y a quien no, a todos nos afectaría no poder realizar actividades que nos gustan por un golpe que no esperábamos. Pero bueno, en cuanto lo vimos fuimos a saludar porque hace un gran tiempo que no lo veíamos. Entonces nos dio una gran satisfacción verlo. Después de eso todos entramos a realizar el examen, que no era tan complicado, pero sí nos hizo eternos. Después de eso platicamos sobre lo que le había pasado en todos estos meses y cómo le había ido. Y nos contó sobre qué había pasado y cómo sentía. Dijo que poco a poco se iba mejorando, pero le tocaba recuperarse. En ese tiempo él sentía no muy bien, pero poco a poco se sentía mejor. Después de eso pasaron unos 4 meses después del examen y una mañana me tocaba estar en un ocupacional y una mañana lo vimos sentado en un escritorio del salón, en donde me sorprendí de verlo. En ese momento él nos saludó a todos y se fue sorprendente de que él estaba ahí. Gracias. Después de ese momento, él volvió a retomar un poco de su vida normal. Él iba con una muleta para apoyar a su pierna, recuperándose. Él nos contó que tenía unos clavos de hierro, pero tenía que seguir con su muleta un tiempo. Él seguía yendo y todos veíamos su progreso. La verdad, todos nos alegrábamos por él. Su recuperación duró mucho tiempo, aunque era lo normal para el tipo de lesión que tuvo. Fueron 6 meses muy pesados, pero felizmente logró regresar para actividades muy importantes en el instituto, como el video promocional para nuestra área ocupacional, donde pudo grabar su parte, ya que recuperó inclusive unos días antes, ya podía caminar sin la necesidad de su muleta. Aunque su caminar era lento, podía hacerlo sin restricciones, lo que era un gran avance. Él podía caminar con normalidad y fue muy bueno ver que se recuperó sin ningún problema. Pero bueno, después de eso nos quedó a todos el aprender que en cualquier momento nos puede pasar algo sin que lo esperemos. En ese momento fue nuestro amigo, pero mañana podríamos ser yo o alguien más. Uno siempre tiene que estar preparado para cualquier altercado que le pueda pasar. Pero bueno, hasta ahora hablemos un poco de cómo se dan estas lesiones y cómo podemos recuperarnos de estas, en donde es común tener una mala recuperación o una muy buena. En este caso él se recuperó de una muy buena forma, en un buen tiempo y sin muchas dificultades, pero hay personas a las cuales no. Al momento de la recuperación uno tiene que saber cuidarse en todo momento, no realizar actividades las cuales podrían afectar la recuperación del hueso dañado o parte del cuerpo lastimado, donde hay que hacer caso al médico y no hacer cosas que puedan afectar, como hacer fuerza de más,
no realizar actividades deportivas, no consumir sustancias o cosas que le afecten al cuerpo, etc. Ahora hablemos de cosas que hay que hacer para poder tener una buena recuperación en una lesión de este tipo. Mi compañero realizó una muy buena recuperación porque él no hizo todo lo que debía hacer y fue una persona responsable con sí mismo. Cosas que hay que hacer para tener una buena recuperación son las siguientes: tomar reposo, consumir ciertos tipos de alimentos que puedan hacer más rápida la recuperación, tener una rutina de ejercicios para poder recuperarse rápido, etc. Fin.